alumnos del Tecnológico de los Llanos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Presentando a mis compañeros tenemos a Martín Lechuga Corona, Joel García García, Alejandro López Soto y su servidora Blanca Beatriz Campos Alanís. Y en esta ocasión les vamos a presentar una videoexposición sobre el tema convertidor CUK, tema de la unidad 4 de la materia de electrónica de potencia aplicada. Empecemos con una pequeña definición de lo que es el convertidor CUK. Este tipo de convertidor conmutado de C-DC corresponde a la familia de convertidores de cuarto orden. Posee 2 condensadores y 2 inductores, y este tiene la función de sustentar una tensión de salida regulada frente a las variaciones de la tensión de entrada, lo que es o lo que vendría siendo la carga. Una de las características importantes de este convertidor es que trabaja tanto elevador como reductor de voltaje. Esto pues puede influir o no en la corriente. Además, utiliza un condensador como su principal componente de almacenamiento de energía. Esto quiere decir que acumula la energía en los capacitores en vez de los inductores. También el convertidor CUK tiene una polaridad opuesta entre su entrada y su salida, siendo este un convertidor muy útil. Un convertidor CUK no aislado se compone de 2 inductores, 2 condensadores, un interruptor, normalmente puede ser un transistor y un diodo. Este esquema puede ser visto en el siguiente diagrama y es un convertidor inversor, por lo que el voltaje de salida va a ser negativo con respecto al voltaje de entrada. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de este convertidor es el mismo que utilizan los demás convertidores conmutados. Este es el de almacenar y transmitir la energía a un ciclo de conmutación. La configuración básica de este convertidor se deriva de los convertidores tipo bus y tipo buck, operando en serie estos 2 convertidores. Podemos encontrar 2 elementos que sean capaces de almacenar energía. Este tipo de convertidores busca la máxima eficiencia en la transmisión de potencia. Este convertidor posee únicamente elementos que no presentan pérdidas, es decir, que no absorben potencia. Estos componentes son los componentes reactivos, que son elementos que almacenan la energía, y componentes conmutados, que son dispositivos que idealmente pueden hacer la función de un interruptor. En nuestra diapositiva del lado derecho tenemos gráficamente nuestros circuitos y en ellos nuestros componentes. Aquí podemos ver nuestros componentes reactivos, que en este caso son el condensador y las bobinas, y también nuestro conmutado, que pues como pudimos apreciar es el que se comporta como un interruptor. Aquí el condensador se utiliza para transmitir la energía o almacenarla y después retornarla al circuito, y aquí nuestras bobinas se encuentran convirtiendo las fuentes de entrada y de salida de voltaje en una fuente de corriente. Ahora debemos de considerar que nuestro convertidor tiene 2 estados de operación: el estado de operación continuo y el discontinuo, o también llamado encendido o apagado. Para este ejemplo de los circuitos que tenemos en esta diapositiva debemos de considerar 2 cosas: que el interruptor y el diodo se encuentran en una especie de cortocircuitado, y que idealmente nuestros condensadores C y C0 son lo suficientemente grandes para que el rizado del voltaje a través de ellos sea insignificante. Entendiendo esto, vemos que en el modo continuo la energía almacenada en los inductores tiene que ser la misma al principio y al final del ciclo de conmutación. En el encendido, el inductor L1 está conectado directamente a la fuente de entrada, por lo tanto BL1 es igual a BI. En el inductor L2 está conectado en serie con C y el condensador de salida, por lo que BL2 es igual a B0 menos BC. En el estado apagado, el inductor L1 está conectado en serie con BI y con C, por lo tanto BL1 es igual a BI menos BC. Como el diodo D está polarizado en directa, L2 está directamente conectado al condensador de salida, por lo tanto BL2 es igual a B0. A continuación les voy a explicar las fórmulas para realizar el cálculo de los elementos de este circuito. Estas fórmulas tienen una demostración matemática muy interesante, la cual si ustedes quieren analizar más a detalle les vamos a compartir los links a unos videos donde le explican con detenimiento.
Primeramente calculamos o se deben de calcular los elementos de conmutación del circuito, en los cuales intervienen variables como la frecuencia y los voltajes de entrada y de salida en el circuito. Estos datos sirven para posteriormente calcular otros elementos que son ya más importantes, en este caso los rizados de corriente y de voltaje, y estos, como son directamente proporcionales a los valores que tienen los inductores y los capacitores, realizando un despeje adecuado ya se puede obtener una expresión matemática que nos permite obtener esos valores. De igual manera, para calcular la resistencia, en este caso pues es la más sencilla porque solamente se debe de aplicar la ley de Ohm. Veamos un ejemplo para que queden más claras estas fórmulas. Aquí se menciona que debemos encontrar el circuito Q para que con una entrada de 50 volts se obtenga como salida 120 volts con una corriente de 12 amperes. También se menciona que trabaja con una frecuencia de 5 kHz y que los rizados permisibles para este circuito, tanto en el voltaje como en la corriente, son del 1%. Entonces se comienza por los intervalos de conmutación. Estas pues fórmulas son muy sencillas de sustituir con los datos que ya nos da el problema. Nada más se debe de tener precaución, ya que generalmente vamos a obtener resultados en notación científica como puede ser micros o milisegundos. Una vez que se tienen estos datos, calculamos ahora la resistencia, que esta es la más sencilla porque solamente se divide el voltaje entre la corriente, nos da como resultado una resistencia de 10 ohms. Y procedemos ahora a utilizar las fórmulas que se despejaron de los rizados de corriente para obtener los valores en los inductores 1 y 2. En este caso, sabiendo que el rizado permisible es del 1%, sería 0.12 amperes. Sustituyendo esto en las dos fórmulas, que en este caso son iguales, se obtienen de valores aproximados dos inductores de 59 milihenrios. Para el caso de los condensadores es algo similar, con la diferencia de que en este caso las fórmulas sí varían entre el primero y segundo, pero al final de cuentas la sustitución es igual de sencilla. Para el primero, por ejemplo, se obtienen 1.41 milifaradios y para el segundo se obtienen 2.493 microfaradios. Esto se puede comprobar realizando una simulación como la que más adelante realizaremos, pero si se desea implementar de forma física, se debe de tener en cuenta que pues, los elementos comerciales no van a tener los valores exactos a los que nosotros calculamos. Por ello, se consideran aquellos más cercanos, como los que se pueden apreciar en esta imagen, serían los más cercanos que se pueden encontrar de forma comercial a los que nosotros estuvimos calculando anteriormente. A continuación, mi compañero Martín les hablará sobre la simulación de este tipo de circuito. Bien, pues para el apartado que corresponde a la simulación de nuestro convertidor Cook, nosotros hemos decidido utilizar el mismo ejemplo que se ha venido trabajando en las diapositivas anteriores. Para esto, pues solamente nos hemos dado a la tarea de crear el circuito y pues asignar los valores a cada uno de los componentes que tenemos dentro de este circuito. Estos valores pues ya se obtuvieron, de manera manual en lo que explicaron mis compañeros anteriormente. Para esto, pues, nosotros decidimos utilizar lo que fue el software Simulink de MATLAB, el cual está hecho, pues, para modelar, simular y analizar una gran variedad de sistemas. Además, pues, cuenta con varias ventajas, como por ejemplo, nos da la ventaja de poder editar lo que son los valores y arquitectura de cada uno de los componentes con los que nosotros trabajamos. Y por si fuera poco, pues, también nos brinda la oportunidad de nosotros obtener un pequeño script a modo de código de programación. Esto para si en algún momento nosotros queremos crear un sistema dinámico, pues nos sea de mayor facilidad. Bien, pues entonces aquí yo ya he asignado los valores a cada uno de los componentes más importantes del circuito y se los mostraré a continuación. Comenzamos con lo que es una fuente de voltaje de 50 voltios, tal y como nos lo marca el problema. Y después en nuestro generador de pulsos tenemos que debemos tener un periodo de tiempo equivalente a lo que son los 200 microsegundos, tal y como se muestra, y un ancho de pulso de 70.58%. Después de esto tenemos lo que son dos bobinas, en este caso con el mismo valor, que es un valor de 59 milihercios cada una.
Después de esto, pues tenemos dos capacitores que en este caso son con valor diferente. El primer capacitor cuenta con un valor de lo que es 1.41 microfaradios y el segundo tiene un valor de lo que son 2.49 picofaradios. También tenemos aquí lo que es una resistencia con un valor de 10 ohmios y finalmente tenemos lo que son los componentes ideales o de valor estándar, que en este caso pues son un MOSFET, como se muestra aquí, el cual va a actuar de puerta y un diodo que está haciendo puente en nuestro circuito. Bien, también en lo que es la cola, que es lo que nos importa, en la cola de nuestro circuito, tenemos lo que es un medidor de corriente y uno de voltaje. Estos pequeños bloques pues suplen a lo que son un voltímetro y un amperímetro, en lo que serían otros simuladores y en la vida real. Conectado a esto, pues tenemos lo que es un pequeño display, el cual nos muestra el valor numérico que nosotros obtendremos de este circuito, tanto en corriente como el voltaje, y a cada uno de estos displays está conectado un pequeño scope, el cual nos manda las gráficas que hemos obtenido. Bien, pues primero el problema que se ha explicado anteriormente nos dice que debemos de tener un valor de amperes, de 12 amperes, perdón, en lo que corresponde a la gráfica de corriente. Para esto pues podemos ver que en nuestro display se muestra un valor numérico de lo que son 10.99 amperes y si abrimos nuestra gráfica podemos ver que el valor al cual se estabiliza nuestra gráfica es un valor de 11 amperes aproximadamente, por lo que es un resultado satisfactorio. Después de esto seguimos con lo que es la gráfica de voltaje y el problema pues nos indicaba que debíamos de obtener un voltaje de 120 voltios negativos. En este caso el display nos arroja un valor de lo que son 109.9 voltios negativos y al momento de nosotros abrir la gráfica podemos observar que tenemos un valor muy cercano a lo que son los 120 voltios. En este caso pues es un voltaje negativo de 110 voltios. Entonces podemos concluir en lo que es este problema que hemos realizado este pequeño ejercicio de manera satisfactoria, ya que como sabemos muchas veces la electricidad pues es un poco difícil de calcular, sin embargo hemos llegado muy cerca a lo que hemos calculado manualmente por medio de la simulación. Bien, pues por nuestra parte esto ha sido todo, esperamos si el video les haya gustado y les haya sido de ayuda para resolver las dudas. Nos vemos.